Torre de Babel, la historia bíblica. La Torre de Babel es uno de los relatos más fascinantes de la Biblia, revelando las consecuencias de la soberbia humana y el desafío a Dios. Presente en Génesis 11, narra cómo la humanidad intentó erigir una torre hacia los cielos. Ante su arrogancia, Dios confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra. La historia nos enseña que la rebelión y desobediencia a Dios traen consecuencias. La Torre de Babel fue una gran torre construida por los habitantes de la tierra con el propósito de alcanzar el cielo y ser famosos. La idea era construir la torre para poder permanecer juntos por siempre, sin tener que irse a vivir a otros lugares. Después del diluvio, Dios dio a los habitantes de la tierra el mandato de multiplicarse y llenar toda la tierra. Si permanecían juntos en un solo lugar por siempre, desobedecían a Dios. Por otro lado, alcanzar al cielo era una meta no solo imposible, sino una muestra de soberbia. ¿De veras creían que podrían construir algo físico que los llevara hasta el cielo? La construcción de la Torre de Babel sucedió después del diluvio. La familia de Noé, los únicos humanos sobrevivientes del diluvio, creció y se extendió sobre la tierra. Todos hablaban el mismo idioma en ese tiempo. Ellos vivían en Babilonia, ciudad que se encontraba en el país que conocemos hoy como Irak. Allí en la región de Sinar, encontraron una llanura amplia en la que decidieron establecerse. Un día, hablando entre ellos, decidieron construir una gran ciudad con una torre muy alta que llegara hasta el cielo. Querían ser famosos gracias a ese logro. Pero esa no era la única razón. La construcción de la ciudad y la torre les permitiría permanecer juntos por siempre, en el mismo lugar. Usaron ladrillos y asfalto porque deseaban construir algo bien fuerte y duradero. Se pusieron manos a la obra y comenzaron la construcción. Era un proyecto muy atractivo para ellos, así que todos se involucraron con mucho empeño. Dios los observaba y se dio cuenta de que, por voluntad propia, ellos no iban a desistir de su proyecto. Por eso dijo, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De un día para otro, no se podían entender. ¿Qué había sucedido? Los sonidos que salían por sus bocas eran todos diferentes y no lograban comunicarse entre ellos. Poco a poco, dejaron de construir la torre y la ciudad y comenzaron a dispersarse. Se establecieron en diferentes regiones y la raza humana se esparció por toda la tierra. A la ciudad que estaban construyendo, la llamaron Babel, una palabra que en hebreo suena al verbo confundir. Se le dio ese nombre porque fue allí que Dios confundió el lenguaje de los humanos. Ese fue el momento en el que los seres humanos comenzaron a hablar en diferentes idiomas. No sabemos cómo era la Torre de Babel, ni se conoce el lugar exacto de su construcción. Hay personas que piensan que los zigurats de Babilonia, torres escalonadas piramidales, eran parte de la construcción de la Torre de Babel, pero nadie lo sabe con certeza. La historia de la Torre de Babel nos enseña que la rebelión y desobediencia a Dios traen consecuencias. Esas consecuencias no solo nos afectan a nosotros, sino que pueden afectar a mucha gente. Ellos actuaron con rebeldía al esforzarse en permanecer en un solo lugar juntos, en lugar de obedecer el mandato de Dios de esparcirse por toda la tierra. Esa actitud de rebeldía ante Dios los llevó a trazar un plan que, al final, no funcionó. De todas formas, terminaron esparcidos por todos lados al no poder entenderse entre ellos. Eso nos lleva a otro punto, el orgullo. Por más que pensemos que sabemos más que Dios o que nuestros planes son mejores que los suyos, Dios es Dios. Lo mejor para nosotros es reconocer su señorío y actuar bajo su voluntad, pues sus planes para nosotros son siempre mejores que los nuestros. Además, la voluntad de Dios siempre se cumplirá, aunque intentemos impedirla. Si te gustó, suscríbete.